y voy a hablar acerca de ti. Así que tienes que estar alerta, porque hoy el Señor te puede dar una palabra. Antes de empezar, el mayor sentimiento que puedes tener esta noche es sentir que Dios te ama. Esto será el sentimiento más grato, más gratificante, que produce más refrigerio, que trae más descanso, que crea más seguridad, que quita sentimientos de culpa, que sana los rechazos, que quita las frustraciones, que levanta a los caídos, que configura a los pecadores, que fortalece a los débiles. Pensar que un Dios tan grande me ama a mí, que un Dios tan justo me ama a mí, que un Dios tan bueno me ama a mí, que a pesar de que me conoce, me sigue amando. Y a pesar que tantas veces le he fallado, pero Él sigue apostando por mí. Esto es muy grato. Esto es un misterio que no podemos entender. El misterio del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Entonces, hoy quiero ministrar una palabra sobre los conceptos. Y la primera palabra que te dirijo es: piensa bien lo que estás pensando, porque según lo que estés pensando, así se va formando tu mente. Y de lo que se forme tu mente, se va a convertir en conducta, y se va a convertir en camino, se va a convertir en personalidad. Por eso es necesario que sepas bien lo que estás pensando, porque usted no es lo que come, usted no es lo que habla, usted no es donde está. Usted y yo somos lo que pensamos. Como dice mi Biblia en el Proverbio 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y hoy quiero hablaros acerca de conceptos, y quiero enumerar unos poquitos para no ser muy largo. Pero quiero decirte que conocerse a sí mismo es una necesidad y un deber. Nadie puede vivir si no descubre qué sentido tiene su vida. Está en juego su felicidad si no reconoce su propia dignidad. Por tanto, podremos decir que estamos continuamente sorprendiéndonos a nosotros mismos de cómo somos. Muchas veces es fatigoso y contradictorio, pero la única manera de mejorarse es conocerse. ¿Usted se conoce? ¿Usted se sorprende a sí mismo? Porque delante de Dios todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Entonces, si usted quiere mejorarse, primero tiene que conocerse. Si usted quiere levantar su autoestima, primero tiene que conocerse. Si usted quiere vivir una vida verdadera, primero tiene que tener un conocimiento de usted mismo. Y si alguna persona desea esto, pero tiene una pregunta: sí, pero ¿cómo lo hago? Recurrir a ti mismo, que es lo que más conoces. Entonces, algo que conocemos mejor es qué imagen tienes de ti mismo. Si te llevas bien contigo mismo, pensarás que también agradarás a los demás, porque los demás siempre nos van a juzgar como nos juzguemos a nosotros mismos. Pero en muchos casos nos encontramos con conceptos negativos y decimos: los demás tienen que aceptarme como soy. Y tienes toda la razón, sí, pero esta forma de pensar es legítima, pero los demás acabarán ignorándote, lo cual puede suponer oportunidades perdidas y objetivos frustrados. El secreto está en tener sensibilidad con uno mismo y con los demás.
Porque cuando se confunden tus deseos arrogantes en exigencias a los demás, ya tienes la puerta abierta para muchos males. Entonces te dice Dios en el libro de Romanos, dice mi Biblia en el capítulo 12 y versículo 3, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, sino piense de sí con cordura, conforme la medida de la gracia de Dios que Dios repartió a cada uno. Así que piensa bien lo que estás pensando. Si tienes unos conceptos altivos, arrogantes y manipuladores, estás en un estado de emergencia. Pero por otra parte, si tienes unos conceptos derrotistas, de baja autoestima, de rechazo a ti mismo, estás en un complejo de inferioridad. Y tanto una cosa como otra es malo. Pero el Señor nos quiere enseñar la cordura, el equilibrio, la espiritualidad, lo que Dios desea como tú te sientas. Para Dios no eres el mejor, pero para Él tampoco eres el peor. Entonces tienes que buscar ese equilibrio y esa cordura que la Biblia nos ofrece en esta noche. Entonces, ¿cómo te llevas contigo mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? ¿A quién te crees superior y a quién te crees inferior? Porque a veces nuestros conceptos nos van a engañar. Y sabes, la autoestima es un concepto que uno tiene de sí mismo. Para conseguir la cordura debemos pensar, actuar y hablar para dejar de destrozarnos y comenzar a construirnos. Entonces, a veces somos el juez más implacable de nuestra propia vida. Y Dios no quiere que te destroces, Dios quiere que te construyas. Y en este momento tu vida tiene que ser reconstruida, no tiene que ser derruida. Tu vida tiene que estar en orden, no tiene que estar en desorden. Tu vida tiene que estar con una autoestima alta delante de Dios, con un amor ardiendo en el corazón, con la lámpara encendida, con la espada del Espíritu en tu mano y el escudo de la fe para protegerte de los dardos de fuego del maligno. Entonces, un blanco fácil para llenarte de conceptos, tanto altos como bajos. Dios quiere de ti la cordura. Entonces, muchas personas no quieren enfrentarse a ellos mismos o a ellas mismas y optan por mantener una actitud falsa, sin tener en cuenta que solo podemos construirnos desde la espiritualidad. No es desde la carne, no es desde mis conceptos personales y altivos, no es desde mi violencia o mi agresividad. Esto tiene que ser desde la espiritualidad. Como dice mi Biblia en el Proverbio 36:9. En tu luz nosotros veremos luz, porque contigo está el manantial de la vida. Si quieres conocerte, si quieres examinarte, si quieres configurarte, si quieres equilibrarte, si quieres quitarte conceptos altivos o derrotistas para entrar en la cordura, tienes que mirarte a la luz de Dios. ¿Cómo piensas que Dios te ve a ti? ¿Qué piensas que Dios está pensando de ti? Y otra pregunta, ¿qué piensas tú de ti mismo? Pero muchas personas quieren mantener sus conceptos a su manera y lo quieren hacer desde una actitud falsa. Y sabes, hay personas que creen que conocerse a sí mismo que es una tontería, que no les interesa para nada. Pero espero que recibas esta noche luz. Porque hay para personas que son manipuladoras y ya tienen resuelto cómo manejarse en este mundo sin tener en cuenta a los demás,
porque no se tienen tampoco en cuenta ellos o ellas. Y dicen que es una tontería cumplir con las normas de convivencia, porque no se puede confiar en nadie. El más ingenuo es el que sale peor parado. Si los demás saben lo que quiero, me vuelvo vulnerable. Por tanto, evito decir lo que siento o lo que opino. Procuro saber lo que los demás quieren. Fíjense qué hipocresía. Y cómo se sienten. Así que lo que tengo que decirles para que hagan lo que a mí me interesa. Cuando me hablan, me esfuerzo en encontrar las claves para conseguir que actúen como yo quiero. Solo merece la pena criticar a alguien cuando las consecuencias van a beneficiarme. Y si me pillan infraganti, fíjate, busco... Ay, Dios mío. Son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. No todo el mundo es verdadero. No todo el mundo es sincero, no todo el mundo es legal. La manipulación es un espíritu que mueve al mundo. La gente, no tenemos solo una cara, tenemos varias. Hemos aprendido unas actitudes hipócritas, fantásticas, de apariencia. ¿De qué? De decir con mi boca lo que mi corazón no siente. Y en vez de aprender a amar a los demás, hemos aprendido a manipularnos. Y lo peor de todo, que siempre hay gente buena, siempre hay gente sensible, siempre hay gente noble, que se cree que todo el mundo es como ellos o como ellas. Y estos manipuladores manipulan a estas buenas personas, a esta buena gente, para llevarlos a que hagan lo que ellos quieren, a que ponen palabras en la boca que ellos dicen, y cuando hay un mérito, un premio, se ponen medallas. Pero cuando hay una derrota, pues siempre van a buscar una víctima para echarle la culpa y siempre librarse. Realmente, estas personas tienen un interior teñido de negro. Es una fachada y una apariencia. Y a los hombres se les puede manipular y se les puede engañar, pero a Dios no. Este no es el camino correcto. El camino correcto más corto para acercarse a Dios se llama sinceridad. Porque el Señor dice, aborrezco la oración de los hombres hipócritas. Y para mi humilde opinión es mejor un pecador sincero que un cristiano hipócrita. Así que solo nos podemos construir desde la espiritualidad. Porque, hermanos, una es la imagen que yo quiero que vean en mí. Otra es la imagen que ven en mí, pero lo más importante es lo que Dios piensa de mí. ¿Cómo me ve Dios? ¿Se agradará Dios de mí? ¿Soy delante de Dios lo que quiero ser delante de los hombres? Tengo la conciencia viva y tranquila de que mi oración es sincera, de que mi vida no es una fachada de apariencia. Así que, después de cualquier acción que usted haga, significativa, sea o no lograda, examínate primero. Considera lo que dices o haces, tanto intencionadamente como inesperadamente. Solo en pensar lo más objetivamente posible, sé consciente de tus errores para evitarlos la próxima vez. Prepara una lista de las cosas que podrías hacer buenas y haz algunas de ellas de vez en cuando, ya que el carisma surge de la riqueza interior y no de la fachada, porque cada uno podemos hacer lo que queramos, pero nunca nadie podemos sentir lo que queramos. Hay personas que decimos, ¿por qué no fluye en mí el Espíritu? ¿Por qué no siento su presencia? ¿Por qué no oigo la voz de Dios? ¿Por qué tanta frialdad espiritual? ¿Por qué hay hielos en vez de fuego? Bueno, pues yo les voy a decir a ustedes una cosa. Eso que Dios está en todos lados no es verdad.
Todos lados están delante de Dios, pero hay sitios que Dios nos respalde, Dios nos bendice, porque Dios solo se mueve donde hay fe, donde Él es absoluto y soberano y Él gobierna. De ahí que decía Daniel, ahora el cielo gobierna. Y ante la apariencia, ante el interior teñido de negro, ante la manipulación, el Dios de la Biblia desaparece, porque mi Biblia dice: la casa de Dios tiene este sello, y Dios conoce a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es necesario, hermanos, en este tiempo final de la Iglesia, que desechemos las armas de la carne y de las tinieblas y nos vistamos de las armas de la luz. No hagan las cosas por hacerlas, para agradar al ojo ni para agradar a los demás. Porque los hipócritas y fariseos de aquel tiempo oraban, pero nunca delante de Dios, para ser oídos por los hombres. Diezmaban, pero no lo daban a los necesitados, se lo daban a su orgullo, y eso a Dios no le agrada. Y dice mi Biblia: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y a veces esta cordura, este equilibrio, esta madurez, esta espiritualidad choca con la arrogancia. Qué malo es tener un concepto arrogante. Si yo creo que mi mujer, que Dios me ha dado, no está a mi altura, porque yo tengo más capacidad. Si yo creo que la amistad de una persona es menos que yo, si yo creo que tengo menos cosas de las que me merezco, que no me elogien lo suficiente porque yo soy alguien grande y capacitado, que merezco honores y aplausos, pues no solamente estoy engañado, sino que suena muy mal la arrogancia, ya que mi Biblia dice: no se alabe tu propia boca, que te alabe la boca del extraño. Entonces, ¿qué es un concepto arrogante? Bueno, pues un concepto arrogante, Dios mío, es terrible. Toda su vida se convierte en una tentativa, más o menos desesperada, que produce una personalidad tambaleante, insegura. Y como Dios me conoce, ¿sería posible que ustedes me aceptaran? ¿Tendrían ustedes capacidad de seguir escuchándome? ¿Me amarían ustedes y me respetarían? Pues creo que no. ¿Por qué? Porque tengo muchas lagunas en mi vida. Solo un Dios paciente y amoroso como mi Padre es el único que sabe soportarme, modelarme, tener paciencia conmigo, porque sabe Dios, y yo también lo sé, Dios mío, de las carencias en mi interior que hay. Pero estas personas que nunca se equivocan, que siempre tienen razón, que no tienen fallo, que hay que meterlos en una urnita porque son sacrosantos como Dios. Ay, Padre Santo, siempre van a buscar el apuntar a los demás, en echar cargas a los demás, en censurar a los demás, en culpabilizar a los demás, para demostrar que ellos tienen razón, que ellos son buenos, que ellos son justos. Ay, Dios mío de mi alma, Señor. Y miren, estas personas creen que tienen una categoría superior a los demás, que el de los demás. Y las personas que se creen que tienen una categoría superior a la de los demás, pues en todas situaciones el mundo se divide en triunfadores y en fracasados. Y cuando una persona tiene este espíritu arrogante, se siente el primero. Negociar es rebajarse. Prefiero imponerme. Mi criterio, el que se oponga, que se prepare, no sabe con quién se mete. Cuando escucho a los demás, identifico sus puntos vulnerables. Y es importante conocerlos para saber dónde dirigir el golpe.
No tolero que me critiquen. El que se atreve a hacerlo, que se prepare. Desde luego que lo paga. Ay, Dios mío, hermanos. Qué miedo me dan estas personas que están vestidos con un formalismo espiritual, que son legalistas, que confían en sí mismos como justos, que han tenido alguna pequeña experiencia con el espíritu y ven a los demás como demonios. Ay, Padre, qué fuerte es esto lo que estoy diciendo, hermanos. Pero qué verdadero es también. Estas personas nunca van a aportar nada. Mi Biblia les llama como nubes sin agua, llevadas de acá para allá, árboles otoñales, 2 veces desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes han salido de la órbita. Ay, Padre Santo de mi vida, estrellas errantes que se han salido de la órbita. Pero los creyentes verdaderos, amén, son los que cada día se arrepienten delante de su Padre y no están satisfechos con su propia vida, porque saben que necesitan mejorar, modelarse en la presencia del Señor. Hay personas, hermanos, parece que no tienen necesidad. Y algunas personas están escandalizando de lo que estoy hablando. Y dirá, pero hermano, que eso no hacen los cristianos. A ver, la iglesia de Laodicea era una iglesia arrogante, por eso era tibia. Ustedes pueden leer la Biblia, que es así. Mi Biblia lo dice. La iglesia de Laodicea era una iglesia tibia. ¿Y saben por qué era tibia? Porque no era fría ni caliente. ¿Y saben por qué era ni fría ni caliente? Porque no era sincera. Tenía un concepto de a sí mismo. Y le dijo el propio Jesucristo, ay, Dios mío, ¿usted estaría dispuesto a escuchar la voz de Dios como Dios te ve? ¿Estarías preparado? Pues yo voy a ser sincero. A mí no me gustaría, hermano, porque creo que no lo podría soportar. Solamente le pido a mi Dios que me perdone, que me santifique, que me limpie y no tenga en cuenta mis rebeliones. De verdad que yo no querría escuchar la voz audible de Dios diciéndome cómo Él me ve, porque ¿cómo me va a ver a mi hermano? ¿Cómo me va a ver a mí si soy un pequeño terráqueo pecador inmundo que no sirve ni vale para nada, escoria del mundo, lleno absolutamente de gritería, de amargura, de enojo, de sentimientos de pecado? Pues que la sangre de Jesucristo nos limpia a todos de pecado. Y aquella iglesia tibia, arrogante, se atrevió a decirle al mismo Dios, de nada tengo necesidad. Ay, Dios mío, de nada tengo necesidad. Qué miedo estas personas que se creen que saben tanto que nadie les puede enseñar. Qué miedo estas personas que se creen tan fuertes que nadie les puede ayudar. Qué miedo estas personas que se creen tan altos que tienen que codearse con las estrellas, que los demás mortales no somos dignos de su compañía. Ay, Dios mío. Pero sabes, dijo, de nada tengo necesidad. Estoy rica. Y dijo Dios, tú dices que eres rica, pero yo te digo, y esto es lo que vale, que eres miserable, ciega, desventurada y pobre. Tú te ves rica, yo te veo pobre. Tú te ves alta, yo te veo baja. Tú te ves santificada, yo te veo tibia. Y lo importante no es lo como yo me veo, lo importante es como Dios me ve. Y este es el análisis del espíritu que tenemos que hacernos, hermanos. De ahí que dice mi Biblia, te aconsejo que de mí tomes colirio y laves tus ojos para que veas. Le digo a todos arrogantes que no tienen respeto a su mujer ni a sus hijos. Le pido a todos arrogantes que no respetan a sus pastores ni a sus ancianos. Le digo a todas las mujeres arrogantes que se creen lo que no son.
que compres colirio de la presencia de Dios para que laves tus ojos. Porque mi Biblia dice, el que se crea algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y cuánto daño hace la arrogancia, el humillar a los demás, el no escuchar a los demás, el no tener en cuenta a los demás, el mirar por encima del hombro a los demás. De esa manera es ser mejor un guantazo a una persona que un desprecio, hermanos. Despreciar a una persona es algo muy fuerte, es odioso, no está bien, eso está muy mal. Y he visto a familias despreciando a niñitas por ser pobres, de familias pobres. He visto a hombres y mujeres que se creen lo que no son, despreciando a hermanos y hermanas débiles. He visto a gente con talentos despreciando a gente más torpe. Solo tienen oídos para oírse ellos, solo tienen ojos para verse ellos. Y esta arrogancia es fatídica. Fíjense dónde puede llegar la arrogancia. Decirle a Dios, soy rico y no tengo necesidad. Ay, Padre, soy rico y no tengo necesidad. Y obligan a Dios a decirle como Dios las ve. Tú dices que eres rica, pero yo digo que eres desventurada, ciega, desnuda y miserable delante de mí. Y este mismo error cayó una buena mujer. Cuidado. Cuidado, hermano. Mi Biblia dice, creced con el crecimiento que da Dios. Miren, yo soy más bien pequeñajo, pero si me pongo unos tacones, pues simulo ser más alto. Pero cuando me los quito, vuelvo a mi estatura, que no es mucha. Y el Señor dice, creced con el crecimiento que da Dios. Cuando alguien crece, madura, se espiritualiza, se modela conforme la medida de fe que la gracia de Cristo ha depositado en nosotros, es un crecimiento sano, es un crecimiento santo y es un crecimiento provechoso. Pero cuando alguien simula unos crecimientos de la carne, eso no tiene valor, ni para él, ni para Dios, ni para los demás. Y sabéis, hermanos, la madre de Juan y de Jacobo, no tengo dudas de que era una buena mujer. Y no tengo dudas de que amara a Dios. Miren, cuando Dios llamó a Pedro y a Andrés, eran pobres y ellos dejaron las redes, no tenían otra cosa, las redes. Pero en el mismo pueblo, cuando el Señor Jesús llamó a Juan y a Jacobo, dice mi Biblia que dejaron a los jornaleros en la embarcación de su padre. Estos no eran pobres como Andrés y Pedro. Su padre tenía una embarcación y tenía jornaleros. Es decir, que ellos no dejaron las redes, ellos dejaron una empresa. ¿Vale? No, porque al tener jornaleros, su padre era pudiente. Bueno, y a lo mejor a la madre de ellos, pues tenía este concepto de sí misma. Y fíjense lo que se atreve a decir. Fue donde el Señor y se postró. Y miren qué oración hizo. Que ordenara que en su reino se sentara sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, pero si Jesús ya lo había dicho a los 12, que cuando Él se sentara en su gloria, les daría 12 tronos, uno para cada uno. Esto quiere decirse que posiblemente Juan y Jacobo le dirían a su madre, madre, el Señor Jesús nos ha prometido a los 12 apóstoles que vamos a tener 12 tronos. Seguramente que llegó a los oídos de la madre de Juan y de Jacobo. Y a lo mejor fue esas palabras las que les creó esta arrogancia y este concepto. Y a lo mejor pudiera ser que pensara, pero esto no puede ser,
porque vosotros, hijos, habéis hecho un esfuerzo mayor que el de Pedro y el de Andrés, nuestros vecinos. Ellos tenían que pescar todos los días para comer, pero nosotros tenemos empleados, tenemos jornaleros, nosotros tenemos una empresa. Ellos dejaron las redes y vosotros dejasteis una empresa. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Hace muchos años el Señor me enseñó un concepto, y es que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos es por gracia. El que no tenga este concepto es un peligro para él y para los demás. Sepa usted que usted no es ningún mártir, que usted no ha hecho ningún esfuerzo sobrenatural para merecer nada de Dios, que lo único que has dejado son pecados, lo único que has dejado son rebeliones, que nada eras y nada has dejado, porque todo lo que tienes, lo tienes por gracia. Pero hay personas que se sienten mártires, se creen que hacen unos sobreesfuerzos muy grandes. Y un día Dios me enseñó, orando, haciéndole la confesión a una chica muy joven de SIDA, que recibió a Jesucristo en fase terminal, y a los minutos se fue con Dios, y le vi en su cara pálida y enferma de SIDA. Hermanos, la ruina de la muerte de este terrible pecado, porque era toxicómana. Pero cuando ella recibió a Jesucristo y su alma la llevó Dios al cielo, aquel rostro pálido y hundido tenía una mirada limpia y fresca. ¿Y sabes lo que el Espíritu Santo me hizo entender? Aleluya, lo del ladrón de la cruz, que en el último día de su vida entró en el paraíso. Así que cuidado con el legalismo, cuidado con ser religiosos, cuidado con mirar a los demás por encima del hombro, que eso es un pecado ante Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta oración? Mujer, no sabes de qué espíritu eres, no sabes lo que pides, porque pueden bautizarse del bautismo que yo soy bautizado y beber de la copa que yo bebo, pero daros tronos, esto es una cosa que Dios ha preparado en su sola potestad. ¿Usted cree que todas las oraciones que hacemos desde nuestro interior son válidas delante de Dios? Hermano, la oración que sea altanera, manipuladora, arrogante, de orgullo, no sube ni al techo. ¿Saben por qué? Porque mi Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios. Como aquel hombre que oraba consigo mismo: yo ayuno, yo diezmo, yo oro, y no soy como los demás hombres, ni como este que está a mi lado. Ay, Dios mío, dice, y oraba consigo mismo, ni recibió bendición ni justificación. Pero un hombre pecador. Y Cristo preguntó: ¿quién creen ustedes que recibió recompensa? ¿El que decía lo que hacía hipócritamente, o el hombre que consideraba que todo era por gracia? Pues este fue el que recibió esta donación del cielo. Bueno, voy a hablaros de un concepto muy tóxico, que es el concepto de inferioridad. Una cosa es ser humilde y otra cosa es maltratarse. Una cosa es ser sencillo de corazón y otra cosa es humillarse a sí mismo. Igual que la arrogancia es mala, pongan ustedes escucha, que es el concepto de complejo de inferioridad. Esto hace una persona muy infeliz. Quien padece este complejo de inferioridad se caracteriza por sentimientos de incompetencia, de falta de actitud personal. Casi todas las personas que padecen el complejo de inferioridad son víctimas en todo su vivir. No teme el no poder, por eso nunca intenta nada.
y se cierra en sí mismo porque es una persona insegura, posiblemente esto se puede padecer o desde la niñez, de sueños no cumplidos, de metas sin alcanzar o de haber sido manipulado o maltratado con maldad por otras personas. Yo oro mucho por estas personas, porque miren, una persona que tiene un castillo de arena y se cree lo que no es, por lo menos está eufórico y por lo menos de ilusión está viviendo. Pero una persona sincera, noble, que se ve incompetente, que se ve impotente, que se ve indigna, que no se atreve a hablar para no ser censurado, que no puede levantar la mano, es una persona, que Dios los bendiga a todos, hermanos, es una persona muy insegura, es una persona muy vulnerable, es una persona que sufre y padece mucho, y yo siempre oro por estas personas. Dios levanta la autoestima, Dios mío, da carácter de felicidad, porque una persona que considera que no vale nada, que no es nada, entonces cree que no merece nada. Y que Dios bendiga a estas personas que creo que están equivocadas de haber sido tratados o juzgados con crudeza. Crea mucha frustración y un profundo dolor emocional. Para un padre, todos hijos tienen que ser iguales. Y hay padres que sin querer han roto los sueños de sus propios hijos. Siempre en todas las familias hay la ovejita negra y siempre está el patito, la patita fea. Y sabes, siempre hay el favorito. Todo para este, todo para esta y este menos. Miren ustedes, hermanos, en una patología que los hermanos envidiaran y odiaran a José, la tuvo Jacob. Porque creo que sus favoritos eran José y Benjamín. Porque él amaba más a Raquel que a Lea, ¿vale? Y sin querer, hizo división entre los hijos, el propio padre. Por eso, quiero que escuchéis una cosa. No cree usted que a usted Dios le ama más que a mí, aunque usted ore más que yo. No cree usted que a usted le valora Dios a usted más que a mí, aunque usted se sepa toda la Biblia y yo no sepa leer. No cree usted que Dios a usted le ama más que a mí, aunque usted tenga un chalet y yo no tenga para la cena esta noche. Porque mi Biblia dice que en Dios no hay excepción de personas y Dios no desestima a nadie. La gente desestima al vagabundo, desestima al sin techo, desestima al desgraciado. No lo dice Dios, hermanos. Hasta los propios cristianos hacemos excepción. Dice Santiago, dice, si entra en vuestra iglesia un hombre con traje, con anillo en su dedo, y le decís, siéntese usted aquí en buen lugar, y tras este entra un pobre, andrajoso, y decís, amigo, siéntate tú en el estado de nuestros pies, en nuestro suelo. Dice, ¿no venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Es que acaso Dios no ha elegido a los pobres del mundo para que sean ricos en fe? Pues sí, que hay mucha xenofobia entre los propios calos. Sí, hay muchas, hermanos, opiniones entre las propias iglesias. Hay gente que son como los favoritos, los primeros, y hay gente que se ve desestimada, arrinconada, poco valorada, porque a lo mejor son personas que viven un complejo, les cuesta hablar, les cuesta pedir nada para ellos, les cuesta y parece ser que los hace débiles como que no son nada. Pero dentro de esa frustración hay un hombre y una mujer encantadora que merece ser amado, merece ser escuchado, merece ser querido. Una vez di una buena exhortación a una mujer y a un hombre, porque yo estaba de pastor en una cierta iglesia y me acerqué a una mujer de nuestro pueblo, que no era buena, la verdad que no. Era una mujer mala que vendía su cuerpo. Pero yo soy pastor y tengo corazón de siervo. Y para mí el evangelio no es una cultura, ni una peña, ni una sociedad.
Para mí, el Evangelio es que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y para mí el sacrificio de Cristo fue tan grande que a esa gitanita ramera Dios la amaba como me ha amado a mí. Y me fui a su casa con mi compañera y le prediqué el Evangelio y oré por ella y la ayudé y le pastoreé y la sigo amando. Y la liberó el Señor de muchos demonios. Y me acuerdo que un matrimonio me dijo, pero pastor, ¿sabes a qué casa vas? Digo, sí, hijo, ¿cómo no voy a saber? Bueno, es para avisarle a usted que es que a esa persona no la mira ni la familia. Diga, a mí ¿qué narices me importa la familia? Diga, a mí ¿qué me importa, hijo? Lo que penséis vosotros. Vamos a ver, a mí no me importa nada. De pastor, ¿a qué? ¿A hacer danzas de las niñas? ¿A comer cenas? ¿A qué? ¿A dar paseitos por la plaza? Yo he venido aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque si no me voy a mi casa, que es Salamanca muy bonita. ¿Qué pinto yo aquí, hijo? Entonces, este es el Evangelio y no tiene otro. Pues es verdad que hay gente dañada porque gente la mira mal. Si cuidáramos más a los débiles, cuánta gente se sentiría mucho mejor. Pero tengo un mensaje para estas personas que viven acomplejadas, arrinconadas. Primero, estáis equivocados. No confundáis la humildad con la frustración. Y guarda silencio, porque hay vendas para tus heridas, respuestas para tus preguntas, un trampolín para que cumplas con tus sueños, unas cómodas zapatillas para tus pies tan cansados, porque no hay lágrimas en tus ojos que el pañuelo de la comprensión y del amor de Dios no pueda limpiar. No hay manos caídas que no se puedan levantar, ni rodillas paralizadas que no se puedan levantar. Piensa por un momento que tu Padre te conoce, tranquilo, que Él conoce cómo te sientes. Por eso dice mi Biblia, afligido yo y necesitado, mas Dios pensará en mí. Y dice el salmista, Dios, no te tardes. Entonces, piensa bien lo que estás pensando. ¿Sabes por qué? Porque afligido tú y necesitado, mas Dios piensa en ti. Aunque los demás te humillen, aunque los demás no te reconozcan, lo más importante es que te reconozca Dios, que te ame Dios, y teniendo el cielo abierto, no te importa, ni te importe las puertas cerradas que tengas en la tierra. De ahí que en el libro de Job, este hombre hace una oración y le dijo a Dios, enséñame y yo callaré. Ya es hora que se calle tu frustración, ya es hora que se callen tus complejos de inferioridad, y ya es hora que escuches al Dios de la Biblia. Como dijo aquel hombre, hazme entender en qué he errado. ¿No ves que está confundido? Que no eres el peor, ni la peor, ni te tienes que comparar con nadie, que dentro de ti hay cosas muy buenas, que las tienes que potenciar. Disfrútate, valórate, ámate y acéptate como eres. No tengas un espejo mentiroso. Espejito, ¿quién es la más guapa que yo? Porque a lo mejor te dice, pues tu vecina, hija, que no eres muy agraciada. O tu amigo, que tú no eres muy buen mozo. ¿Para qué quieres un espejo hipócrita teniendo el espejo de la Biblia? Porque tu Padre nunca te va a negar la verdad, pero jamás te va a hacer daño. Porque Dios te quiere tal y como eres. Y dice, cuán eficaces son las palabras rectas. Cuán eficaces son las palabras rectas, que reprenden la censura. Los discursos de un desesperado son como el viento. Basta ya de este lenguaje derrotista. No soy nada, no tengo nada, no puedo nada. Vales mucho, tienes mucho y eres mucho porque estás en las manos de Dios. Y las cosas pequeñas en las manos de Dios se hacen muy grandes. Así que levanta tu cabeza, mira al cielo, siéntete amado, siéntete perdonado, siéntete valorado y saca el potencial que hay en ti, que tienes que hacer muchas cosas para ti y para los demás. Pero alguno me dirá, es que si conociera mi vida, ¡ay, mi vida!
Bueno, pues el pasado no se puede modificar, pero sí puede ser interpretado desde una perspectiva nueva, como una luz que alumbra. Autoaceptarse es ser capaz de recordar traumas del pasado y considerar las propias limitaciones con serenidad, llegando a imponerse personas castigos por haberse avergonzado a sí mismas por su conducta y han vivido experiencias de rechazo. Bueno, pues estas personas tienen que liberar su mente en la presencia de Dios. Y lo primero que tienen que hacer es aceptarse, aceptarnos a nosotros mismos, no mirarnos sin pretensiones exageradas, ni mentiras piadosas, pero con cariño, valorando nuestras cualidades. Hasta lo más horrible es parte de mi historia personal, algo que me pertenece, con lo que tengo que vivir. Quererme como soy, condicionado por mi biografía y rasgos de personalidad, a la vez que reconozco la necesidad. Dice mi Biblia, no es Dios de confusión, es Dios de paz. Esto es continuar esperando las cosas buenas de la vida con plena conciencia de los fracasos y frustraciones sufridas. Algunas personas piensan que el futuro solo les depara decepciones y abandonan toda esperanza. Se autocompadecen sentados en el sillón del misticismo. Han dejado de vivir para solo existir, porque dice el Salmo, mi vida se va desgastando de dolor y mis años en suspirar. Pero no es necesario esto. Usted puede reconstruirse, usted puede liberarse, usted de nuevo puede renovar su vida en su mejor versión. No todo es malo en la vida, tienes que evaluar y considerar las cosas desde el punto de vista de Dios. Por eso te he hecho una pregunta, piensa bien cómo estás pensando, cómo pienses en los que te rechazan, cómo pienses en los que no te quieren, cómo pienses en los que te humillen, nunca levantas cabeza. Pero estas personas que se resignan injustamente a situaciones insatisfactorias intentan conseguir por sufrimientos lo que solo Dios les puede dar por fe. Las cosas pueden ir bien a pesar de las pérdidas sufridas y los deseos frustrados y las propias limitaciones que una y otra vez nos quedan en evidencia. Es como un estrecho sendero entre dos profundos abismos, en el que la etapa interior era como una prisión, pero ahora parece el paraíso, porque se valora más lo que se tiene que lo que se ha perdido. Hay un lugar donde el hoy y el ayer se encuentran, se reconocen y se abrazan. Ese lugar es el mañana, por eso dice mi Biblia, como una antorcha que alumbra en todo lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones, dice mi Biblia en la epístola de Pedro. Es decir, que la frustración, la resignación, el dolor del rechazo es una noche, pero dice mi Biblia que los creyentes somos como una antorcha que arde en un lugar oscuro. Ahí puedes crecer en medio de este sufrimiento con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, hasta que salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Ya sabéis que el amanecer es el lucero y toda noche oscura, toda noche fría va a acabar con un lucero cálido. Y sabes, todavía estás en las manos de Dios. Así que me gustaría que este fuera tu pensar. Si pensaras así, qué feliz ibas a ser. Permitirme que os diga esto último. Así, esta es la cordura, ¿vale? Esta es la cordura. Es un concepto que en psicología se llama una persona asertiva. No es una persona arrogante ni una persona frustrada, es una persona asertiva. Y el concepto asertivo es pensar con cordura. Esta es la cordura. Y sería así más o menos. Yo soy válido como persona.
aunque me equivoqué y actué de manera poco constructiva, porque lo más fácil de este mundo es equivocarse. Pero conservo mis derechos y mi autoestima. Para resolver los conflictos hay que negociar de manera que todos estemos dispuestos a ceder un poco y logremos una solución aceptable para que todos busquemos. Lo tengo que escuchar, tengo que aprender de los demás, tengo que recibir de los demás. Esto es muy importante. Y procuro que mis críticas tengan un objetivo constructivo, no para hacer daño a nadie, y generen las mínimas consecuencias negativas para mí y para los demás. Cuando me critican, mi forma de actuar no es mi tendencia a enfadarme, sino a escuchar. Esto es una persona asertiva. A ver, una persona asertiva no es una persona perfecta. Es una persona que se equivoca, pero cuando se equivoca lo reconoce. Es una persona que se ve competente, pero no se mide con nadie y cree que puede seguir aprendiendo. Una persona asertiva es una persona que ve que tiene cualidades, pero que tiene que mejorar para que esas cualidades se hagan mejores. Una persona asertiva es que sabe que es de Dios, que Dios está con él, con ella, que Dios le usa, que Dios le bendice, que es heredero del cielo, pero sabe también que tiene una naturaleza adámica y que tiene que cuidarse, que tiene que pedir a Dios perdón todos los días, porque el santo santifíquese más todavía. Una persona asertiva no es la que dice, lo digo yo, escucha a los demás, valora a los demás. Las demás opiniones le son importantes. No hay padre de más autoridad que el que sabe escuchar a los hijos. No hay hombre de más autoridad con su mujer que el que escucha a su mujer y a sus hijos. No hay mujer más elegante, más bella, más hermosa que la mujer que sabe escuchar a las demás. Una persona que sabe escuchar vale más que una persona que sabe hablar. Y necesitamos hoy gente asertiva. No necesitamos manipuladores. No necesitamos arrogantes. Y tampoco necesitamos complejo de inferioridad. Necesitamos estar bendecidos para bendecir. Necesitamos ser felices para hacer felices a los demás. Necesitamos mucho tener alegría para compartirla con los demás. Necesitamos ser espirituales para ayudar a los más débiles. Esto es lo que necesitamos. Y todo esto lo tiene mi Padre y tu Padre en sus manos. Por eso dice mi Biblia, no tengáis un concepto más alto del que tengáis que tener, sino pensad de vosotros con cordura, conforme la medida de fe y la gracia de Cristo en los dones carismáticos que Dios ha repartido a cada uno según su voluntad. Esto creo que es el equilibrio. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Si alguna cosa no habéis entendido o yo lo he explicado mal y la queréis que se lo vuelva a repetir, pues lo haré encantado. Son las 2:30, tenemos media horita y la podemos usar para que expreséis, para que preguntéis, para que enriquezcáis este tema, para que añadáis algo, lo que vosotros sintáis. Que Dios os bendiga y adelante a todos, hermanos, os cedo el micro. Tío Luis, ¿le puedo hacer una pregunta?